Hoy les voy a platicar un poco acerca de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra de Italia es equivalente a la mafia de los Estados Unidos. La primera de ellas parió a la segunda, por decirlo así. Formidables organizaciones criminales ambas, poderosas, riquísimas y muy peligrosas, con una gigantesca capacidad de corromper y asesinar. Guardan un asombroso paralelismo con los actuales cárteles de la droga en Latinoamérica y en México, que incluso llegan a tener ramificaciones en los 5 continentes del planeta Tierra, en unos más acentuados que en otros. Para entender un poco mejor a las grandes organizaciones criminales de la actualidad y por el evidente paralelismo que existe, me parece conveniente y necesario conocer un poco acerca del origen de la Cosa Nostra y de la mafia, para lo cual les ofrezco esta pequeña investigación que realicé y que hoy les presento, esperando les resulte ilustrativa, además de entretenida. La Cosa Nostra es una sociedad secreta criminal siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia, Italia. Cosa Nostra es como se denomina la organización de la mafia de origen siciliano en los Estados Unidos, en donde cada barrio, cada ciudad y hasta cada estado es dirigido por una familia que está subdividida en rangos que van desde los simples soldati, pasando por capos y consiglieri, hasta llegar al más alto estatus dentro de la familia, el capo di tutti capi. Estructura de la mafia, rangos. 1. Capo di tutti capi. Es el mayor rango que puede haber en la Cosa Nostra. Se trata del jefe de una familia que, al ser más poderoso o por haber asesinado a los otros jefes de las demás familias, se convierte en el más poderoso miembro de la mafia. Un ejemplo de ello fue Salvatore Maranzano, quien luego fuera traicionado por el famosísimo Lucky Luciano, quien finalmente le cedió el puesto al ser extraditado por problemas con la justicia estadounidense, a su mano derecha y consigliere Frank Costello. 2. El Don. El Don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene más poder y casi siempre va acompañado de un consigliere. Ejemplo clásico es Don Corleone, personificado pues por el inmortal Marlon Brando, que aparece en la novela de Mario Puzo, El Padrino, que dio lugar a la inmortal trilogía del mismo nombre, dirigida por el genial Francis Ford Coppola. 3. El caseto. Es el que organiza y lleva las cuentas de la familia. Digamos que sería el tesorero, pues. 4. Numerale. Sicarios bajo la orden directa del Don y según la situación de algún consigliere, también suelen supervisar la gestión de territorios. Tienen alias de números. 5. El sotocapo es el que está al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del don u otro familiar. Y en caso de que éste muera o lo encarcelen, el subjefe sería el nuevo don, el sotocapo, subjefe.
6. Consigliere. El consigliere es el asesor de la familia, no necesariamente abogados, pero usualmente abogados. Siempre acompaña al don y este principalmente es el que se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle sugerencias al don. 7. Capodécime. Capodécime. El capodécime es el rango después del caporégimen, y dirige una decina o una décina, que es un grupo de 10 soldados. Está subordinado al caporégimen. 8. Caporégimen. Cada caporégimen, capitán, dirige un régimen, que es un grupo grande de soldados. En cada familia hay un número variable de regímenes que actualmente va de 2 a 5, aunque en familias importantes pueden llegar a los 9. El caporégimen también puede actuar como sicario bajo las órdenes del don. 9. Avocato. El avocato es el que se encarga de los asuntos legales de la familia. No necesariamente es el consigliere, que tiene otro carácter y otro estatus. Como un acuerdo formal, en estos acuerdos legales, como son los asuntos legales con otra familia, o si el don llega a ser acusado y encarcelado. 10. Soldato. El soldato es el rango más bajo que existe en la mafia. Solo se permite el ingreso a sicilianos o descendientes de sicilianos. Se encargan principalmente de combatir a la policía o a rivales en casos de guerra, así como también comienzan sus pasos en la extorsión y asesinatos por encargo de la misma mafia. 11. Associato o giovane d'onore, joven de honor. Para ser parte de la familia debe tenerse un lapso de muchos días, un largo tiempo en la organización y probar su lealtad, su valentía, su disciplina, ya que un associato es una persona que no es de la familia, pero que tiene una relación personal con ella. Origen histórico. Palermo se convirtió en ciudad italiana el 7 de junio de 1860, cuando, según los términos establecidos en el alto el fuego, 2 largas columnas de tropas derrotadas abandonaron en barco discretamente la región, regresando al sur de la península italiana. Hasta aquel día, Sicilia había sido gobernada desde Nápoles como parte del reino borbónico, que abarcaba la mayor parte del sur de Italia. En mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi y unos 1000 voluntarios, los famosos camisas rojas, invadieron la isla con el propósito de unirla a la nueva nación italiana. El 6 de septiembre de 1860, Garibaldi sería recibido como un héroe en Nápoles por una multitud enfervorizada, y el mes siguiente entregaría sus conquistas al rey de Italia. Pero éstas pronto empezarían a parecer insustanciales, dada la violenta reacción que mantendrían a Sicilia y el reino de Italia. Esa relación tan violenta que sostuvieron Sicilia y el reino de Italia. La incorporación de Sicilia a la nación trajo consigo una epidemia de conspiraciones, robos, asesinatos y ajustes de cuentas, y sobre todo una enorme y airada resistencia popular que produciría una secuencia de continuas revueltas contra la invasión italiana en el transcurso de la década. Fue durante los agitados años de 1860
cuando la clase dominante del Reino de Italia oyó hablar por primera vez de la mafia de Sicilia. Al contrario de lo que dice la creencia popular, la mafia siciliana surgió en realidad durante mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que la aparición del nuevo Estado italiano. Italia no llegó a ser un Estado soberano hasta ese momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la mafia siciliana. La mafia siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia, por lo que la mafia situó su base allí, en contraposición con el medio rural que se encontraba subdesarrollado en términos económicos. La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo hasta casi el infinito. Origen económico. En cuanto a la agricultura, Sicilia siempre había destacado por el amarillo dorado de las montañas del interior de la isla, propiedades productoras de cereales, trigo sobre todo. El otro color de Sicilia tenía un origen más reciente. Cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo IX, llevaron consigo el cultivo de cítricos, cuyas hojas tiñeron la franja costera septentrional y oriental de la isla de un color verde oscuro. Los métodos de la mafia se perfeccionaron durante un periodo de rápido crecimiento de la industria de los cítricos. A mediados del siglo XIX, un largo periodo de expansión de los cítricos hizo que la franja verde oscuro de Sicilia se ensanchara. Dos pilares del modo de vida británico desempeñaron un papel importante en esta expansión. Desde 1795, la Royal Navy hacía tomar limón a las tripulaciones de sus barcos como protección contra el escorbuto. Ya en 1840 se inició la producción comercial en una escala menor de otro cítrico, el aceite de bergamota, utilizado para aromatizar el té de la variedad Earl Grey, muy conocido. Ambos productos eran exportados desde Sicilia. Las naranjas y limones se enviaban a Nueva York y a Londres. En 1834 se exportaron más de 400,000 cajas de limones. En 1850 la cifra aumentó a 750,000. A mediados de la década de 1880 llegaba cada año a Nueva York la asombrosa cantidad de 2,500,000 cajas de cítricos italianos, la mayoría procedentes de Palermo. En 1860, el año de la expedición de Garibaldi, se calculaba que los limonares de Sicilia eran los campos más rentables de toda Europa, superando incluso a las huertas de frutales de los alrededores de la ciudad de París. Las plantaciones de cítricos del siglo XIX eran negocios modernos que exigían un elevado nivel de inversión inicial. Los limoneros son también extremadamente vulnerables. Incluso una breve interrupción del suministro de agua puede tener efectos devastadores. El vandalismo, ya sea contra los árboles o contra sus frutos,
constituye un riesgo constante. Fue esta combinación de vulnerabilidad y elevados beneficios la que creó el entorno perfecto para los negocios de protección que proveía la mafia. Todos estos factores influirían en el rápido desarrollo de la mafia. Desarrollo histórico. La Cosa Nostra se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños de esta necesitaban a la mafia por su protección y la mafia necesitaba a los contactos políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la secta, el nombre con el que se conocía a la mafia en el siglo XIX. Entre ellos, el barón Turrisi Colonna, que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia en 1864. En 1890, los hermanos Matanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva Orleans en los Estados Unidos. Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le fueron otorgados para procesar a la mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellos el célebre Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar la rama estadounidense de la mafia. El alumbramiento de la Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo-estadounidense, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por don Vito Casio Ferro, jefe de todos los jefes, capo di tutti i capi, pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder era similar al que tenían los magnates en conjunto de Wall Street. Estados Unidos se aprovechó cínicamente de las circunstancias y utilizaron las conexiones italianas de los mafiosos estadounidenses durante la invasión de Sicilia e Italia de 1943 en la Segunda Guerra Mundial. Lucky Luciano y otros miembros de la mafia que habían sido encarcelados durante su estancia en Estados Unidos, de repente se volvieron unos valiosos patriotas. Y la inteligencia militar usó las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas estadounidenses en Italia. Otro supuesto beneficio adicional desde la perspectiva estadounidense era que muchos de los mafiosos ítalo-estadounidenses eran anticomunistas, ya que la mafia no podía permitirse otra forma de organización social en el corazón de Sicilia, teniendo el monopolio del poder y la violencia en la isla. Fueron, por tanto, vistos como valiosos aliados de los anticomunistas estadounidenses, que supuestamente los usaron para erradicar cualquier rastro de socialismo y comunismo de la industria naval estadounidense. Los movimientos de resistencia durante la guerra y después de esta, en muchos de los gobiernos regionales y locales en los que la mafia tenía influencia. Según el experto en tráfico de drogas Alfred W. McCoy, a Luciano se le permitió dirigir su red criminal desde el interior de la celda
a cambio de su ayuda. Tras la guerra, fue recompensado siendo extraditado a Italia, en donde pudo seguir su carrera criminal sin ningún estorbo. En 1946, terminada la guerra, se marchó a Sicilia para continuar con sus actividades y, según el libro de McCoy, Luciano llevó a cabo una alianza crucial con la mafia de Córcega, liderando el desarrollo de una vasta red internacional de tráfico de heroína, inicialmente traída desde Turquía y con base en Marsella, que constituyó la llamada Conexión Francesa. Hay una película por ahí, ¿no? French Connection. Más tarde, cuando Turquía empezó a eliminar su producción de opio, utilizó sus contactos con los corsos para establecer un diálogo con los mafiosos corsos expatriados en Vietnam del Sur, en colaboración con los líderes de la mafia estadounidense, entre ellos Santo Traficante Jr. Luciano y sus sucesores se aprovecharon del caótico estado del país durante la guerra de Vietnam para establecer una inexpugnable base de suministro y distribución en el llamado Golden Triangle, el triángulo dorado o el triángulo de oro, que pronto conduciría enormes cantidades de heroína asiática a los Estados Unidos, Australia y otros países a través de los militares estadounidenses. Ojo. Benito Mussolini atacó implacablemente a la mafia, encarcelando a cualquier hombre del que se tuviera la más mínima sospecha de ser un mafioso. La mafia no recuperó su poder hasta después de la rendición de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 80 y 90 del siglo pasado, una serie de disputas internas llevaron a la muerte a muchos miembros destacados de la mafia. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la mafia se convirtió en un Estado dentro del Estado. Así, sus tentáculos ya no abarcaban solo a Sicilia, sino casi a toda la estructura económica de Italia, y de usar escopetas de cañones recortados, las famosas Lupara, pasó a disponer de armamento más expeditivo, revólveres del calibre 357 Magnum, fusiles lanzagranadas, bazucas, explosivos, etc. La mafia y otras organizaciones secretas del crimen organizado formaron un sistema de vasos comunicantes. Esto es muy interesante y muy importante. En la logia masónica P2, representada por el gran maestre Licio Gelli, había ministros de Estado, miembros del Parlamento, generales, jueces, policías, banqueros, aristócratas e incluso mafiosos. En 1992, la mafia siciliana asesinó al juez italiano Giovanni Falcone, haciendo estallar 1,000 kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une a Palermo con el aeropuerto actualmente llamado Giovanni Falcone. Murieron él, su esposa Francesca Morvillo y 3 escoltas. En 1993, 5 expresidentes de gobierno, muchísimos ministros y más de 3,000 políticos y empresarios fueron acusados, procesados o condenados por corrupción y asociación con la mafia. Uno de los implicados en el maxi proceso, Francesco Madinia, jefe de la Democracia Cristiana y miembro de la Honorable Sociedad, tuvo que resignarse a que le requisaran, fíjese usted,
la friolera de 250 cuentas bancarias, 200 edificios, 60 empresas diversas, 265 automóviles, 45 fincas rústicas y varios yates de lujo. Se trataba de un mensaje de la mafia al viejo Andreotti, expresidente del gobierno, por permitir la encarcelación masiva de sus miembros. La mafia no perdona nunca, como ya no lo podrán atestiguar los banqueros Michele Sindona y Roberto Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano, la mafia y otras instituciones de Italia. Fueron asesinados ambos por un arrebato de codicia. Quisieron apropiarse del dinero de la mafia. Hasta aquí esta investigación resultó un poquito larga, pero a mí me pareció fascinante la historia de la mafia y de la Cosa Nostra. Gracias por haberme acompañado en estos minutos con el Chapo. No olviden, por favor, ustedes y yo tenemos una cita el próximo viernes. Y pues ni modo, seguimos teniendo el liderato regional en casos de contagio y muerte a causa del COVID-19. Así es que ustedes ya sabrán si siguen yéndose a las playas, a los lugares de vacación, por ahí a los bares, a lo que le atiran, a qué le tiran. Por lo pronto ustedes y yo cuidaditos en casa. Nos vemos muy pronto, o sea el próximo viernes, primero Dios. Hasta la próxima.